voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora, una vez más nos acercamos ante ti dándote gracias, porque tenemos la dicha de estar aquí en tu casa. Tenemos la dicha de adorar tu glorioso y bendito nombre. Y también nos has dado la dicha de venir en oración. Pero ahora tenemos este momento, Señor, tan especial, donde vamos a escuchar la voz bendita de tu palabra. Señor, habla nuestras vidas. Permite que todos seamos edificados y bendecidos en grande manera por medio de tu palabra. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Muchas gracias, porque yo sé que tú nos oyes, Señor, que eres con nosotros y que tu bendición es en nuestra vida. Sabiendo, Señor amado, que haces más, nos dejamos en tus preciosas manos. Por Jesucristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 885. Y tenemos un tema general. Decimos nuestro tema general todos unidos, y el tema general dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y recordamos nada más que la doctrina es la enseñanza. Es como si dijéramos la enseñanza de los apóstoles, y es la que Cristo pues le dejó a ellos, a sus discípulos, para que fuera propagada. Y ahora nosotros pues tenemos esta riqueza muy grande, amados hermanos, que edifica al cuerpo de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros. Y tenemos nosotros un tema, el tema del mes. Lo decimos unidos, y el tema del mes dice: actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Una vez más dice: actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Y ya nosotros vimos en la lección pasada que el autor de la epístola dice: orad por nosotros. Él pedía oración, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea más presto restituido. Y ahora tenemos, amados hermanos, el título de la lección del día de hoy. Tenemos este tema: actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Pero el título de nuestra lección dice así: manifestar sus buenos deseos. Una vez más, como dice, manifestar sus buenos deseos. Así. Ese es el título que nos ocupa en este día. Y tenemos, amados hermanos, el texto áureo en Tercera de San Juan 2, y que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Tercera de San Juan 2. Así. Lo leemos otra vez. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. San Juan, amados hermanos, quien escribe esta tercera epístola que lleva su nombre, él dice: el anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad, y expresa estas palabras diciendo: amado,
Ya lo que nosotros leímos, yo deseo, ese era, y fíjense, amados hermanos, ese es el deseo de Dios manifestado en el corazón de su siervo, y que ese deseo salió por boca de él para que quedara plasmado aquí lo que el Espíritu Santo estaba obrando en el siervo de Dios, el apóstol Juan. Porque la verdad, amados hermanos, quien obra en nosotros todas estas bendiciones es Dios. Es Dios, amados hermanos, de tal manera que Él lo expresa así. Y Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas cosas. Y le dice: y que tengas salud, así como tu alma está como en prosperidad. Demos la gloria al Señor, amados hermanos, porque es el deseo de Dios no solamente en el corazón de nosotros como pastores, y que le pedimos: Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, dale salud, prospéralo, Señor amado, sino que es el mismo deseo de Dios. Cuando nosotros oramos por bendición hacia la iglesia, no oramos de nosotros, sino oramos, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, por medio del Espíritu Santo, está poniendo su deseo en la boca ¿de quién? De nosotros. Ese es el deseo de Dios. Y vuelve otra vez ¿a dónde? A la presencia del Señor. Y entonces aquí nosotros tenemos, amados hermanos, este texto tan precioso: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Estamos viendo la actitud de despedida de un pastor a la iglesia, manifestar sus buenos deseos. Y la verdad práctica nos dice: lo mejor que se puede desear para alguien es que Jesucristo obre en su vida lo que solo Él sabe es mejor. Y eso es glorioso. Nosotros como creyentes nacidos de nuevo sabemos que el Señor está obrando. Y desde que nos salvó, Él está obrando. Y está obrando de muchas maneras. Por eso cuando leemos Filipenses dice: el que inició la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Es decir, ¿quién es el que inició la buena obra en nosotros? Pues Dios, por medio de Cristo. Porque nos trajo a la salvación. Y Él la va a perfeccionar. ¿Cómo la va a perfeccionar? Trabajando ¿en quién? En nosotros. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vamos a ser imperfectos toda la vida. ¿Se da cuenta? Toda la vida vamos a necesitar ¿de quién? De Dios, de Cristo el Señor. Y Él por eso nos sigue perfeccionando, porque tenemos muchas escorias. Como dice la Escritura: quita las escorias de la plata y saldrá vaso al fundidor. Y el fundidor, amados hermanos, que es Cristo, Él va quitando todas las escorias de nuestra vida. Él lo va haciendo, Él sabe cómo, porque Él nos conoce y trabaja con la iglesia de una manera general, pero también trabaja de una manera particular, porque Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Lo mejor que se puede desear para alguien es que Jesucristo obre en su vida lo que solo Él sabe es mejor. ¿Se da cuenta por qué Dios trabaja con unos de una manera y con otros de otra manera? Y uno dice: Señor, ¿pero por qué conmigo? Si yo soy mejor que... Bueno, eso dices tú, pero el que nos conoce a todos, ¿quién es? Es Dios. En nuestra humanidad imperfecta, amados hermanos, uno puede creerse mejor que otro. Pero el único que nos conoce a la perfección y sabe lo que necesitamos, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Él sabe lo que necesitamos. En la Biblia encontramos, dice nuestro comentario, nuestra introducción, en la Biblia encontramos despedidas muy emotivas donde los buenos deseos se dieron a conocer. Por ejemplo, la de San Pablo con los ancianos de la iglesia en Éfeso.
o la despedida de Jacob a sus hijos. Aquí el escritor de Hebreos, al despedirse, lo que hace es manifestar sus buenos deseos. Y otra vez, amados hermanos, ¿quién estaba hablando por medio de él? Dios, a través de su Espíritu Santo. Todo lo bueno, hermano, todo lo bueno que sale de nosotros, que hacemos, ¿viene de quién? Y todo lo malo, ese es de nuestra carne, nuestros errores, nuestra imperfección, nuestra limitación. Eso es de nosotros. Pero todo lo bueno, amados hermanos, viene de Dios. Número 1, que el Dios de paz los capacite. Tenemos aquí la actitud de despedida de un pastor a la iglesia, título, manifestar sus buenos deseos. 1, ¿cuál es? Que el Dios de paz los capacite. Por eso es que ahí vemos esa palabra, ahorita la vamos a ver, os haga aptos. ¿Se da cuenta? Está haciendo alusión a alguien más. No es que uno logre. En nuestra sociedad hemos escuchado muchas veces que la práctica, ¿qué cosa? Eso, ya, la práctica, voy a practicar hasta que lo logre. Y entonces uno practica y dice, ya lo logré, ya me capacité, pero aquí no es así. Aquí no es así, en la vida cristiana, en la vida espiritual no es así. No es que uno diga, yo me voy a portar bien hasta que me capacite y modele. No. Esta suficiencia, esta capacidad solamente la da Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando vemos aquí el subtítulo 1, que el Dios de paz los capacite, ese era el deseo, amados hermanos, del escritor de la epístola a los hebreos. Después de pedir oraciones a la iglesia, porque ya lo vimos nosotros en el contexto y la lección pasada, que pedía oraciones, y entonces dice nuestro comentario, el escritor se enfoca en hacer saber a los hermanos el deseo que había en él, y por eso les dice, y el Dios de paz. ¿Cuántos dan gloria? Porque nuestro Dios es el Dios de paz. Y Él nos ha dado paz, amados hermanos, estando entendido de que Dios es el autor de la paz. Por lo tanto, es el único que puede darla al hombre. Hermano, ahí en San Juan 14:27, ustedes se lo saben cuando el Señor dice, ¿mi paz qué? Y mi paz, yo no la doy, yo os la doy. Fíjense, hay una paz que da el mundo. Y eso es lo glorioso. Hay una paz que da Dios y hay una paz que da ¿quién? El mundo. Pero la paz del mundo es ficticia. Es pasajera, se quiebra, se esfuma, se pierde rápidamente. ¿Y la paz que da Dios? ¿Sabe que lo que Dios da es eterno? Nosotros podemos estar en medio de una tormenta y tener ¿qué? Tener paz. Ahora, alguien cuando imagina la paz dice, ay, ahorita tengo paz porque no tengo problemas. Y el cristiano no, el cristiano puede tener un montón de problemas y a la vez tener ¿qué? Tener paz. Sí, hermano, dele la gloria a Dios. Podemos tener escasez, podemos estar sufriendo aflicciones, podemos estar enfrentando situaciones difíciles y complejas, pero nosotros sabemos por la Escritura de que lo que Dios nos da es eterno. Eso no es pasajero. La paz del Señor sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Eso es maravilloso. Por eso, amados hermanos, aquí hablamos que el Dios de paz los capacite. Y ya vimos aquí, estando entendido de que Dios es el autor de la paz y nos las da por medio de Cristo. Mi paz te dejo y mi paz te doy.
El mundo te va a dar también y te va a ofrecer una paz pasajera, ficticia. Por eso dice, la que yo te doy no es como la de ¿qué? Así, no es como la del mundo. No es como la del mundo. La paz de Cristo es eterna. La paz de Cristo funciona en los momentos de tribulación, en los momentos de aflicción, en los momentos más difíciles. Y cuando nosotros entramos en ese momento difícil, amados hermanos, de nuestra vida por las aflicciones, y nos turbamos, ¿qué viene a nuestra vida? La paz del Señor, porque Él nos recuerda su palabra. De una o de otra manera el Señor nos recuerda su palabra. ¿Se acuerdan de los discípulos en la barca cuando aquella tormenta se levantó y el Señor los reprendió? Pero el Señor estaba ahí, ¿y qué experimentaron ellos? Paz. Cuando el Señor reprende los vientos y todo fue ¿qué? Hermano, mientras Cristo esté en nuestra barca, no pasa nada. Y Cristo está en nuestra barca, iglesia. El autor de la paz es el Señor. Entiéndase que paz no significa vivir en un estado de pasividad, sino más bien una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que solo puede lograrse por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién capacita al cristiano para obedecer a Dios? Pues no solo se trata de conocer la voluntad de Dios, sino de tener a Dios para que nos haga aptos para obedecerle. Además de ello, el Dios de paz santifica. Ya estamos viendo, amados hermanos, porque estamos viendo que el Dios de paz, ¿qué cosa? Los capacite. Hermano, el Dios de paz nos capacita para que hagamos la voluntad de Dios, para que hagamos todo lo que Él quiere en los momentos en que nosotros nos encontramos en conflictos. Y el que nos capacita para hacer su voluntad es el Señor. Por eso es que ya nos está presentando que el Dios de paz los capacite. Y tenemos aquí, a más de ello, dice, a que nos haga aptos para obedecerle. A más de ello, el Dios de paz santifica. Primera Tesalonicenses 5:23, usted se lo sabe. ¿Cómo dice? ¿Nos santifica en qué? Para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que damos la gloria al Señor. Por la manera en que Dios está trabajando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Aun cuando estamos luchando, aun cuando estamos, como decimos comúnmente, por tirar la toalla. Y uno dice, ya no puedo, Señor. Pero la verdad es esa, nosotros no podemos. Pero el que está obrando aquí dentro de nosotros, sí puede. Sí puede. Entonces, amados hermanos, el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez dice, el Dios de paz, ¿qué hace? Nos santifique. ¿Se da cuenta? Otra vez, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo el Dios de paz está trabajando? ¿Cómo no es un mérito del creyente? Sino que tenemos todos los medios y las herramientas y vemos la obra de Dios en nuestra vida que nos santifica. No, el Señor Jesús dijo, ya vosotros sois limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado.
Viene la palabra que es agua de vida, limpia nuestra vida, limpia nuestros corazones imperfectos, limpia nuestros corazones manchados por el pecado. Lo hace, amados hermanos. Y en ello está obrando Dios. Está obrando el Dios de paz. Y en Efesios capítulo 2, también lo podemos ver en el versículo 13. Y dice la Escritura, ya aquí nosotros vemos, nos une y reconcilia. 2:13 dice al 16, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y aquí mismo, amados hermanos, al inicio de la epístola a los Efesios, en este mismo capítulo, nos está diciendo en el versículo 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese era el problema. Tenía que haber un mediador de paz. Éramos hijos de ira también como los demás. ¿Se da cuenta? Ahora, estamos viendo todo esto, que el Dios de paz los capacite. Él es el que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Cuántos dan gloria a nuestro pastor divino? Este era el plan eterno y perfecto de Dios, que sus ovejas tuvieran pastor. Ezequiel 34, 23 y 24, libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 y 24. Dice así: y despertaré sobre ella un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová. Damos la gloria al Señor. De hecho, les dio muchos que a lo largo de la historia bíblica son mencionados. Mas a la postre levantó al gran pastor y lo levantó de entre los muertos, pues había dado la vida por sus ovejas. Cristo el Señor, bendito su nombre. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, en su versículo 11. Palabras del Señor, y Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Damos la gloria al Señor, porque ya cuando nosotros vemos la expresión, si Él da su vida por las ovejas, amados hermanos, ¿qué no nos dará? En Él tenemos todo, en Él estamos cumplidos, en Él no nos hace falta nada. Por eso es que Él es el buen pastor, Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el que dio su vida por las ovejas. El deseo de este siervo de Dios era que el gran pastor capacite a sus lectores, y este debe ser también el deseo de todo pastor en la actualidad, que la iglesia sea capacitada por Cristo, el príncipe de los pastores, porque la iglesia es de su propiedad. Él la compró con su propia sangre. Hechos 20, 28, que nos dice de la siguiente manera, dice así:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó, ¿cómo? Por su sangre. Entonces, ¿la iglesia de quién es? Es de Cristo Jesús. La iglesia es de Cristo Jesús. Ya que así debía ser, pues este era el plan de Dios desde la eternidad, cuando dice, por la sangre del testamento eterno. Se refiere al valor y alcance que tendría la sangre de Cristo, y ha sido tal que la iglesia hoy disfruta de todo género de bendiciones, desde el perdón, la salvación, dones, talentos, ministerios, todo lo tenemos por Cristo. Ahora, bueno, siempre resaltamos todo esto que es importantísimo, pero en Cristo, amados hermanos, tenemos tanta bendición, las riquezas de gracia, que son de las que menos echa mano la iglesia. Y tenemos tantas riquezas de gracia, como la bondad, la misericordia, la paz, la mansedumbre. Todo eso es del Señor, todo eso es del Señor. Todo eso es de Dios. Y entonces, amados hermanos, ¿cuál es el fin? Efesios 4:11 dice así, Efesios 4:11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de ¿qué? Del error. ¿Se da cuenta la preocupación no solo del escritor de la epístola a los Hebreos, que buscaba la madurez, que buscaba el crecimiento de la iglesia, la perfección, sino que nosotros vemos esto en el deseo del corazón de Dios por su iglesia, que desea que la iglesia sea madura, que desea que la iglesia sea fuerte. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, imponente como qué? Como ejército en orden? Es una iglesia fuerte. Y por eso, amados hermanos, por eso es que ya vemos todo esto. La sangre del Señor Jesucristo es el sello del pacto eterno. El deseo que el escritor manifiesta es que os haga aptos, ¿en qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Cosa que nadie puede lograr sino por Cristo. Su perfecta obediencia los llevó a derramar su sangre, sangre con la que el cristiano es lavado y hecho apto para obedecer ¿a quién? Hermano, esto y amigo, esto es muy importante. Es la obra del Señor la que nos capacita. No es que uno diga, ya me voy a portar bien para... No, hermano, no, amigo, no. Si usted obedece es porque el Espíritu Santo lo está llevando a la obediencia a Cristo. Eso es una obra. Nosotros tenemos que lidiar contra el pecado, pero no lo estamos haciendo solos.
Lidiamos todos los días contra el pecado con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Él el que está trabajando en nosotros. Por eso dice, os haga apto, que Él te capacite en toda buena obra. En Efesios 2:10, amados hermanos, que nos dice, porque somos hechura suya. Fíjese, después de hablar de la salvación y que nos está diciendo que es por gracia, que por gracia soy salvo, una vez ya como creyentes dice la palabra, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Ahora, ¿esto fue antes de ser salvo o después de ser salvado? Después de ser salvado, Él ya preparó esto, porque alguien que no es salvo no puede obrar esto, a menos que pase por el Calvario, hasta que sea salvo. Por eso es que nos está diciendo, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para eso nos llamó a la salvación. Y cada obra que hace, amados hermanos, cada creyente tiene que glorificar a Cristo. Cada obra que hace tiene que glorificar al Señor. Entonces dice la Escritura, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora, os haga aptos en toda obra buena. Filipenses 2, 12 y 13, ahí adelantito de Efesios. Filipenses 2, 12 y 13, que escribe el apóstol Pablo a los filipenses diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, si nosotros mutilamos, amados hermanos, esta porción, nosotros llegamos a pensar que todo esto lo hacemos nosotros. Cuando dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, yo obedezco por mi fuerza de voluntad y porque yo así quiero. Si nosotros mutilamos la porción bíblica, nosotros vamos a llegar a pensar que es nuestro esfuerzo. Y luego sigue diciendo, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué nos vamos a ocupar? Del don que nos fue dado, que es la salvación. Vive como un salvado. Es lo que nos está diciendo. Y entonces nos dice el siguiente versículo, porque Dios... Ahora, ya vemos a Dios obrando en nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra. ¿Qué obra? Lo que ya leímos en el contexto. ¿Se da cuenta? Por eso es que usted, si no viene a Cristo, si no viene a la cruz, jamás podrá hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ha visto a esos que juran por un tiempo y dicen, no voy a tomar, y por un mes, y ya 15 días sienten que se mueren, y 20 sienten, hoy no, es que prometí, juré que no lo iba a hacer por un mes? Llega el día 31, dice, ya este es mi último día, ¿y qué pasa al siguiente? Porque no hay nadie obrando ahí adentro. Él lo está haciendo por su propia ¿qué? Por su propia fuerza, y va a fracasar. Toda persona que quiera ser cristiano por su propia fuerza, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Porque Dios es el que en vosotros obra. ¿Qué cosa obra? El querer
como el hacer por su buena voluntad. Obra las dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El querer y el hacer. ¿Qué es el querer? Es la buena intención. ¿Quién es el que pone la buena intención en nuestro corazón? Es Dios. Pero no nos dejan intenciones. Ahora, Dios no es como el hombre que dice, ay manito, lo que cuenta es tu intención. Ay, es que yo quería traerte un regalo. No te preocupes, lo que cuenta es la intención. Pues aquí no. Dios no trabaja así. Dios pone el buen deseo y nos lleva a la acción. Mire cómo trabaja el Señor, porque es Dios el que en vosotros obra el querer como el hacer. El mismo que puso la buena intención te va a llevar al hecho, te va a llevar a la acción. Ese es el milagro, esa es la obra de Dios obrando en el corazón del creyente. ¿Se da cuenta? Por eso es que le atribuimos toda la gloria al Señor. Por eso es que el escritor de la epístola a los Hebreos está diciendo, os haga aptos. ¿Quién? Pues Dios, el Señor. Que Él te capacite para que tú puedas hacer su voluntad, porque Él es el que va a poner el querer y Él te va a llevar al hacer. Aún ustedes como creyentes, ¿cuántas veces el corazón de ustedes se ha revelado y ha dicho, no quiero? Y no digan que no, porque estamos en esta carne imperfecta. Pero ¿qué hace el Dios de paz? Sí nos convence. Y después de que decimos que no, ¿a qué nos lleva? A la obediencia. ¿Se acuerdan de la enseñanza de los dos hijos? Que uno dijo, no voy, y el otro dijo, sí voy. Y el que dijo no, ¿qué hizo? Sí, después fue. Y el que dijo, no, sí, yo sí voy. ¿Qué pasó? Estamos viendo la obra de Dios en el corazón del creyente, como el Espíritu Santo, a pesar de nuestra limitación, de nuestra imperfección, y que muchas veces nos rebelamos y decimos que no quiero y simplemente no. Dios está obrando. Y el Espíritu Santo hace su función, redarguye nuestro corazón, y Dios habla a nuestras vidas y decimos, no, sí, con la ayuda de Dios, sí. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, amados hermanos, estamos viendo cómo Dios obra en el corazón y en la vida del creyente. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Entonces, es el Señor, amados hermanos, que nos hace aptos para obedecer a Dios. Nadie debe creer que obedecer por sí mismo lo hará acepto a Dios. Esa es una realidad. Hay gente que ha dicho, mire, le invito, venga al templo, y dice, mire, cuando yo sea un poco más bueno, ya voy a ir. ¿Cuándo va a ser bueno delante de Dios? Nunca. Entonces, nadie debe creer que obedecer por sí mismo lo hará acepto a Dios, sino que el hombre es aceptado por Dios en Cristo. Es decir, por la obra del Señor, porque tuvo que pasar por la sangre, porque tuvo que pasar por el Calvario, porque tuvo que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor para tener vida nueva por medio del Espíritu Santo. Mientras esto no suceda, usted no va a poder. No va a poder. La moralidad no hace a nadie aceptable delante de Dios. En San Mateo 19, usted se recordará, San Mateo 19, nos dice la Escritura
San Mateo 19, el versículo 16 dice, y aquí uno llegándose le dijo, San Mateo 19, 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como lo conocemos nosotros, el hombre rico, el joven rico, moralmente, ¿cómo era? Excelente. Como hijo, ¿cómo era? Excelente. Como ciudadano, era excelente. En otras partes de los evangelios dice, el Señor le amó mucho. Ahora, una alta moral no salva a nadie. ¿El cristiano debe ser moral? Sí, debe ser moral. Pero el cristiano sabe que una alta moral no le salva, sino que él fue salvo por la perfecta obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos un hombre muy moral, muy recto, muy perfecto. Pero estaba ¿cómo? Estaba perdido. Estaba perdido. Os haga aptos. Fíjese, si quiere ser perfecto, y el que nos ha vestido de su justicia para aparecer perfecto ante el Padre, ¿quién es? Es Cristo. Nosotros somos imperfectos, pero hay alguien que imputó su justicia a nosotros para que Dios Padre nos pueda ver perfectos. Nadie puede conseguir por sus méritos, por su moralidad, el ser aceptado delante de Dios. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Él ya aquí le había dicho al Señor que los mandamientos los había guardado y la verdad es que uno lo tiene que hacer. Pero el Señor le quitó la máscara, porque cuando le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame, quebranta muchísimos de los mandamientos. Amarás a tu prójimo. ¿Quiso vender sus posesiones? ¿Amaba a su prójimo? Y él dijo que sí. Pero la verdad, cuando el Señor lo desenmascara, la verdad es que ¿qué? ¿Se da cuenta cómo alguien moral puede vivir autoengañado? Ese es el peligro de no tener a Cristo. Alguien puede creer que es salvo sin serlo. Si yo hago el bien, yo hago esto, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Sí, pero no eres salvo. Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Quiso seguir a Cristo? No. ¿Cuántos mandamientos, hermano? Él no quiso, había idolatría. Y no dicen los mandamientos, no tendrás que. Dios es ajeno. Él no se quiso deshacer de lo que amaba, era idólatra. Nada más en este hecho el Señor lo desenmascara de todo lo que estaba quebrantando. Y además, cuando alguien quebranta un solo mandamiento, ¿qué? Ya. El Señor lo hizo picadillo. Ven y sígueme. ¿Pudo seguirlo? No, no pudo. No pudo. La moral, la alta moral no le va a salvar.
Usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es importantísimo. Hay mucha gente que cuando murió y abrió sus ojos, se fueron creyendo que se iban a ir al cielo, y cuando abrieron sus ojos, lo abrieron en el infierno. Y muchos están yendo a la condenación. Os haga aptos. Estamos en esto, os haga aptos. Es importantísimo, amados hermanos, que sea el Señor el que capacite a cada uno. Nadie debe creer que obedecer por sí mismo lo hará acepto a Dios, sino que el hombre es aceptado por Dios en Cristo, por su obra. Enseguida es reconciliado y unido a Cristo por la obra del Espíritu Santo, para que, ayudado por Él, viva en obediencia. Y ya vimos por qué. Porque desde que creímos, desde el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La tercera persona de la Divina Trinidad mora en nosotros. Nuestro cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo. Y ahora Cristo gobierna en nuestra vida. Por eso en la oración modelo decía: venga a nosotros tu reino. Y Cristo gobierna en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿Cristo está gobernando tu vida? Pregúntese a sí mismo. Que no sea nada más una vida moralista. El Evangelio no nos lleva a una vida moralista. El Evangelio nos lleva a una vida transformada por el poder glorioso de Cristo. Eso es lo que hace, amado hermano. Transforma nuestra vida. Y ahora ya estamos unidos. De modo que si alguno está ¿qué? Unido. De modo que si uno está unido, uno está ligado a Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2. Que obre en ellos, ese era el deseo, que obre en ellos lo que es agradable por Jesucristo. La Escritura continúa diciendo: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? ¿Se da cuenta? Dios dice, haciendo en Él, ¿quién es? Dios. En vosotros lo que es agradable delante de ¿quién? De Dios Padre, de Él. Pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, si Cristo no mora en nosotros, no se logra nada. Por eso le decía a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no saben. Y luego dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, los que tengan la vida de Cristo. Uno puede adorar, uno puede alzar las manos, uno puede llorar, uno puede remolinear, haga lo que quiera. Pero si Cristo no está en usted, usted está adorando lo que no sabe. Uno tiene que tener a Cristo Jesús. Por eso es que está diciendo: haciendo Él, y esa es la obra. Dios está obrando, haciendo Él ¿en quién? En vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los creyentes, los nacidos de nuevo. ¿Qué hace? Lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Así es, por Jesucristo. Es la única manera en que se puede lograr. Para que el hombre pueda hacer lo que es agradable a Dios, primero debe pasar por el Calvario, donde será perdonado,
donde será transformado y dotado de todo lo que necesita para agradar a Dios, pues no sirve de nada una vida moral estricta o tener una educación con buenos, ¿no ha escuchado usted con buenos principios? Escuchamos muchas veces que algunos dicen, yo vengo de una familia donde me educaron ¿cómo? Dice, con buenos principios, y está bien, se le aplaude, es loable, qué bueno, pero ¿eso lo hace salvo? Eso no lo hace salvo. Eso no lo hace salvo. Reitero lo que está diciendo nuestra lección. Dice, dotado de todo lo que necesita para agradar a Dios, pero no sirve de nada una vida moral estricta o tener una educación con buenos principios humanos. San Mateo 19 es que es lo que leímos del joven rico. Todo lo verdaderamente bueno que hay en el hombre es lo que Cristo hace en él. Sin embargo, el creyente tiene que hacer lo que le corresponde como cristiano. Sí, para eso fuimos criados. Y tenemos que lidiar, amados hermanos, contra el pecado. Y tenemos que luchar, pero no lo hacemos en nuestra fuerza, ya nosotros lo sabemos. Lo hacemos con la fuerza de ¿quién? Con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y Él está con nosotros para ayudarnos. Entonces, todo lo verdaderamente bueno que hay en el hombre es lo que Cristo hace en él. Sin embargo, el creyente tiene que hacer lo que le corresponde como cristiano, alimentarse con su palabra. Mire, hermano, esto es importante. Una y otra vez se le menciona a usted como hijo de Dios el alimento de la palabra. La palabra nos alumbra, la palabra nos limpia, la palabra, amados hermanos, nos guía, la palabra nos corrige, la palabra nos redarguye, nos alimenta. La palabra es todo. La palabra nos lleva a la oración, la palabra nos lleva a la obediencia, la palabra nos lleva a la comunión, la palabra es todo. Es todo. No debe faltar la palabra en nuestras vidas ni un solo día. ¿Por qué cree que usted está débil? Y cuando vienen las tentaciones y los dardos lo doblan, ¿qué le hace falta? Le hace falta la palabra. Le hace falta el alimento que le va a dar fortaleza. ¿Por qué cree que las tentaciones lo seducen? Necesita el alimento de la palabra. Necesita la palabra y es continuo. Esa palabra por la cual fuimos salvos. Desead como niños. Y eso no nada más es para los que están empezando, eso es para todos y toda la vida. Todo cristiano debe desear como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Para que seas fuerte, completo, maduro. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, toda tiene que ver con la palabra, absolutamente todo. Y cuando venga el ataque de Satanás, dice, estad firmes después del ataque, después de que los dardos y el diablo viene con furia contra nosotros. ¿Cómo debemos terminar? Estad firmes habiendo acabado todo. ¿Y qué dice uno? Si estuvo fuerte la lucha, pero por la gracia de Dios estoy de pie. Ellos cayeron y arrodillaron, mas nosotros nos enhestamos y nos levantamos. Es el poder de Dios. Porque está el creyente siendo alimentado con la palabra. Es importante, amados hermanos. Entonces, el creyente tiene que hacer lo que le corresponde como cristiano. Coma la palabra, beba la palabra, ore la palabra, cante la palabra.
Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Coma la palabra, beba la palabra, ore la palabra, cante la palabra. Porque la palabra es la voluntad de Dios. Por eso oramos la palabra. Señor, tu palabra dice. Por eso cantamos la palabra. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Esto es importante. Alimentarse con la palabra, limpiarse en la sangre de Cristo, dejar que el Espíritu Santo lo dirija. Para esto el Señor pone a su alcance los ejercicios espirituales, el ayuno, la oración, la asistencia al templo, de modo que pueda ofrecer culto a Dios, como lo dice Hebreos 13:15, ahí estamos nosotros en Hebreos, y que ya esa parte la leímos, y que dice, así que ofrezcamos por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Así que ofrezcamos por medio de Él a Dios, ¿qué cosa? Siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre. Demos la gloria al Señor, pero teniendo siempre presente que la obra más grande y agradable al Padre es la ofrenda de su Hijo Jesucristo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El pastor que se estaba despidiendo de la iglesia no pretendió que se le recordara a él como quien había hecho alguna cosa por ellos, ni siquiera como quien les había escrito una carta tan edificante, sino que traslada a la iglesia a glorificar ¿a quién? Así es, a Cristo Jesús por la obra realizada. Por eso termina el versículo 21, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todo lo hace ¿quién? Él. Él es el que lo hace. Hermano, ¿se da cuenta? Esta parte es importante y a veces cómo cuesta trabajo entenderla. Lo que el escritor está aquí mencionando y lo que nos está diciendo nuestro comentario, cuando está diciendo el pastor que está despidiéndose de la iglesia, no pretendió que se le recordara a él como quien había hecho alguna cosa por ellos, ni siquiera como quien les había escrito una carta tan edificante, sino que traslada a la iglesia a reconocer y a glorificar a Cristo Jesús por toda la obra realizada por Él. Por eso nosotros damos gracias a Dios cuando celebramos el Día de las Madres. Gracias Dios, no directamente. Y vamos a cantarle a las madres, no. Y vamos a cantarle a los padres, no. La gloria siempre es para el Señor. Los honramos porque así lo dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no vamos a quitar a Cristo del lugar que le pertenece. Él tiene el lugar de honor en la iglesia y en nuestros corazones. Él ocupa el lugar de honor. No ningún hombre, no el pastor, nadie, es Cristo el Señor. Es Él. Y aquí el escritor se está haciendo ¿qué? A un lado. Como diciendo, ni me vean a mí. Yo no hice nada por ustedes. Todo lo hizo ¿quién? Cristo Jesús. Como diciendo, Él es el que ha obrado todo en mí. Para dejar esta carta tan edificante, si hay algo bueno, no es mío. Yo nada más fui un instrumento usado en las manos de ¿quién? De Dios. Uno puede tener aquí un instrumento muy bueno, una guitarra, un bajo carísimo. Imaginemos que costó 300,000 pesos, pero si no hay quien lo ejecute de una manera bonita, ¿de qué sirve? No sirve de nada. No sirve de nada. Hermanos, la gloria es para el Señor. Por eso es que termina diciendo al cual sea gloria por los siglos. La gloria es para Dios ¿cuándo? Siempre. Nunca es para el hombre.
Por eso es que uno tiene cuidado cuando uno le da gracias a Dios que usted en su familia, por su hijo, por su esposo, por su esposa, por el pastor, la gloria es para Dios. Damos gracias a Dios porque le da vida. Hijos, damos gracias a Dios porque a Dios le place darte la vida. Vamos a orar a Dios, vamos a agradecerle, pero no lo vamos a poner en el lugar de Dios, no. El lugar de honor solo le pertenece al Señor, a nadie más, solo al Señor. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado hoy y siempre sea el Señor exaltado. Y tan importante es lo que hizo que trasciende a la eternidad, de tal manera que aún en el cielo Él es glorificado y su obra reconocida. Apocalipsis 5, 9 y 10, que dice la Escritura de la siguiente manera. Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Y nosotros, la iglesia, le debemos gloria única y exclusivamente a nuestro Dios. Sea Dios glorificado. Póngase de pie, estimado hermano. Hoy he escuchado la obra que el gran pastor es capaz de hacer en la vida del humano. ¿Usted tiene paz? Si es así, de gloria a Dios. Pero si no, hoy está con nosotros el único que puede dársela. Usted ha vivido luchando por agradar a Dios. Hoy pídale que obre en su vida lo que hace falta. Él lo hará por Jesucristo. Pero también valore la obra redentora de Cristo y venga a sus plantas benditas dando gloria a su nombre. Padre de misericordia, en esta hora nos acercamos a ti dándote gracias por todas tus bendiciones. Muchas gracias, Señor amado, por tu palabra, porque tú hablas a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias por tu grande misericordia. Aquí estamos, Señor. Obra en nosotros todo lo que hace falta. Salva al que no es salvo, dale paz. Y obra, Señor, así como trabajas en la vida de tu iglesia y desde el día en que nos salvaste, iniciaste una buena obra y la sigues haciendo. Y sigues obrando en nuestros corazones. Y sigues obrando el querer como el hacer. Y nos sigues capacitando para hacer tu voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos en esta hora. Sé con nosotros, danos tu ayuda y sigue siendo en cada uno, Señor amado. Sigue obrando, sigue trabajando en cada corazón y en cada vida. Hazlo tú, Señor, hazlo tú, sabiendo que así haces, nos dejamos en tus manos. Bendice la ofrenda, multiplícala y bendice el dador alegre. Sabiendo que tú nos escuchas y que obras en nosotros, te doy gracias por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Te lo he rogado. Amén. Amén.
Ocupen su lugar, amados hermanos, cantamos un himno. Nuestra ofrenda es depositada, todavía no hemos despedido con la bendición apostólica. Tenemos un asunto que quiero ver con ustedes con la ayuda del Señor. Espérenme un momentito con la ayuda de Dios.